Circuitos RC a cargo de Diego Arias, Héctor Julián Jiménez López, Jefferson Parroa, Julio César Peraza Rocha. Objetivos: estudiar aspectos básicos del circuito RC. Comprobar experimentalmente la dependencia de carga con el tiempo en un capacitor en el proceso de descarga de un circuito. Observar el proceso de carga y descarga de un capacitor en un circuito RC. Obtener una tabla de carga en un capacitor versus el tiempo del proceso de descarga del circuito RC. Obtener las gráficas de descarga. Materiales: cables de conducción y cronómetro. Protoboard, resistencias y capacitores. Material de apoyo. Código de colores. Procedimiento experimental. Como podemos observar, se utilizó un capacitor de 47 picofaradios y una resistencia de 3 kiloohmios. Todas estas se conectaron en paralelo para el montaje que podemos observar en la parte inferior izquierda. Al montaje se le suministró un voltaje de 3 voltios. Podemos observar en el video cómo se hizo el proceso de carga con 3 voltios en el circuito y después apagó la fuente para tomar los datos del proceso de descarga del capacitor. Cada 10 segundos se tomaron los datos 481 para tener una certeza al momento de hacer la gráfica. 033 007 Podemos observar cómo se hizo el cambio a milivoltios para seguir viendo el proceso de descarga del capacitor. 34.4 milivoltios. Milivoltios. Sí. 21.3 milis. 14.7. 11.5. 9.8. 8.4. 9 En la siguiente tabla se pueden observar los voltajes que se tomaron cada 10 segundos. En total fueron 4 minutos y 20 segundos lo que se tomó en medida de la descarga del capacitor. Tabla papel milimetrado. En la gráfica podemos observar del voltaje versus el tiempo. El voltaje, vemos que su punto máximo va decayendo conforme va pasando el tiempo hasta llegar a un número aproximado a 0. Tabla papel semilogarítmica. En esta gráfica observamos del voltaje versus el tiempo. A diferencia de la tabla anterior, esta es una recta, ya que en la gráfica está aplicado el logaritmo directamente. Constante de tiempo. Observamos que el valor del capacitor es de 47 picofaradios. El valor de la resistencia es de 3 kiloohmios. Al multiplicar estos dos valores, es decir, 3 por el exponencial a la 3 ohmios y 47 por el exponencial a la menos 12 faradios. Con eso obtenemos el resultado de 1.41 por exponencial a la menos 7 segundos. Y con esto hemos hallado la constante del tiempo. Análisis de resultados y conclusiones. Luego de finalizado el laboratorio de circuitos RC, concluimos que en el proceso de descarga del capacitor, el voltaje disminuye de la misma forma, es decir, exponencialmente. Se comprobó que en un circuito RC conectado a una fuente de voltaje
Una resistencia influye en el tiempo en que se carga un capacitor, ambos conectados en serie y paralelo respectivamente. En el proceso de descarga del capacitor, el voltaje disminuye de manera exponencial a través del tiempo, empezando en un valor máximo y tendiendo a cero conforme al tiempo de descarga transcurre. Si la resistencia utilizada es más pequeña, es más fácil que fluya la corriente y el capacitor se carga en menor tiempo. La implementación de capacitores en circuitos es importante, ya que en estos dan tiempo de descarga sin llegar a afectar algún componente.